Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso, ahora con la gratísima presencia de Raquel Becerril, quien ustedes ya la conocen, ya ha estado aquí en el programa. Bienvenida, Raquel. Segunda vez, muchas gracias. Segunda ocasión. Sí. Eres de casa. Me parece que sí. Sí, ¿verdad? Y el día de hoy saludamos también a Marilú Martínez. Qué bueno que estés aquí con nosotros, Marilú. Pues gracias por la invitación. Con mucho gusto, porque además tenemos un tema muy interesante sobre el calendario maya. Mira, hace rato con Luis Ernesto Zapata Nieto, que es asesor de vida, uno de los puntos que tocó aquí de principios y valores, que son principios y valores universales, es el amor por la naturaleza. De repente los seres humanos nos olvidamos de eso. Y yo les decía, le decía a nuestro auditorio, a él y a nuestro auditorio, que si hablamos de danzas prehispánicas, de la cultura anterior a la conquista, ¿cómo eran nuestros ancestros? Tenían un respeto por la naturaleza, y ahorita seguramente van a hablar ustedes de ello, un respeto por los puntos cardinales. En las danzas prehispánicas lo ves ese agradecimiento que hay de parte de los que danzan, pero además el amor por la tierra, la veneración por la tierra es algo muy especial. Por eso me llama mucho la atención el tema del calendario maya. Te pido que nos des una introducción y luego pasamos a platicar con Marilú. Gracias. Como habíamos comentado la vez anterior, que pues me gusta la sierra, me gusta pues que mi apodo tenía mucho que ver con el amor a la tierra. Sí, entonces sí, precisamente retomando de todo esto, pues uno va buscando en la filosofía y va buscando pues el sentido a las religiones, claro, el amor a Dios, el trabajo hacia Dios, hacia la tierra, hacia todo esto. Entonces estando en esta búsqueda, la vida me dio un giro, una oportunidad, me sacó de un lado y me metió a otro. Entonces sí fue muy interesante porque ahí fue. ¿Te refieres cuando te integraste más allá al campo? No, a otro. No, tuve un conflicto que yo no creo que sea oportuno. Yo pensé que era la cuestión del campo. No, yo seguí, de todos modos yo seguí en el campo. Ah, eso es. Y sigo estando, de hecho, esa oportunidad me dio ese regalo de tener la huerta. Es cierto, sí, es verdad. Entonces, pero fue un giro filosófico, digámoslo así. Eso es. Religioso filosófico. Entonces conocí esto del calendario maya, la filosofía maya. Por lo visto, entonces veo que no es decir, pues hoy es 13 de marzo, 13 de marzo, sino decir hoy es mago autoexistente blanco. Entonces así como que bueno, ¿y por qué? O sea, los días en el calendario maya tienen una fuerza. No nomás es una, no es un número. No es un número. No, sino tiene toda una, es un rompecabezas. Y ya que empecé a estudiar esto, veo que ese rompecabezas arma la estructura de uno mismo, para empezar. Vaya. Y cómo es de que uno mismo, o más bien el tiempo, cómo se integra en uno mismo, cómo nos integramos como amigos, cómo es ella y por qué me cae bien, por qué mi pareja nos podemos integrar y por qué con fulanito no me llevo bien. Entonces es una armonía que cada tono, cada sello tienen esa armonía. Entonces al ver que el calendario maya
o la filosofía, esta filosofía de José Argüelles habla de un rompecabezas que va armando. Es muy criticado porque toma filosofía de las runas de Rusia, toma filosofía de China, del I Ching, y así de diferentes lugares. Entonces dice, bueno, pues es maya o qué es, pero él dice que es, o decimos que es cósmico. Claro. Entonces hablamos de un tiempo, pero no es un tiempo lineal, sino es armonía. Los planetas danzan en su órbita. En su órbita, sí. Entonces todos los cuerpos celestes tienen una armonía. Por lo tanto, nosotros también tenemos una armonía. Ya. Todos los seres existentes, ni los seres vivos. Entonces hay un porqué de todo. ¿Por qué es tan importante el calendario maya? Para muchas personas estudiosas en el mundo, el calendario maya tiene un significado muy especial. ¿Por qué? La pregunta es para las dos. Bueno, primero pues el hablar propiamente de la cultura maya ya es muy, digamos, satisfactorio. Es de nuestro país. Sí, claro. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer todo el legado que dejaron. Entonces existen hasta el día de hoy pues las pirámides, las estelas, las cuentas. Precisamente hablar de las cuentas es todo un acontecimiento, porque hablamos de cuentas que no solo van referidas como a un ciclo de un año o dos. Hablamos de 26,000 o de 52,000 años en cuestión a cuentas, porque llevaban, digamos, diferentes sistemas en los que podían conjuntar la numerología y abarcar números muy extensos. Y eso es lo que ha maravillado al mundo. ¿Por qué en México no conocemos tanto el calendario maya? ¿Qué nos pasa a los mexicanos? Teniendo esta riqueza histórica, pero además, como tú decías, la filosofía, esta energía cósmica que existe en toda la enseñanza de los mayas, algo nos ha sucedido, que no le hemos dado atención a un tema tan importante como es, en este caso, el calendario maya. Hay muchas enseñanzas, por lo visto, sí, en el calendario. Es muy amplio. Hablar digamos, de los mayas, ellos manejaban hasta 20 calendarios, digamos, de sincronía, porque calendarios es hablar como de una cuenta que no tiene un sentido. Aquí hablar de una sincronía es hablar de una cuenta que sí enfoca. Por ejemplo, si hablamos de cada calendario, que en este caso los mayas manejaban 20, nosotros podemos platicar, pues digamos, solamente de tres calendarios que estamos trabajando, que podemos llevar más o menos una cuenta, y este es uno, el calendario HAF. Ese es un calendario agrícola que manejaba una cuenta de 365 días, igual que el año, pero dividido en 18 meses, de 20 días, más un mes, que manejaba el mes de 5 días. Esos días se llaman guayeps, para completar 365 días. Un calendario agrícola. Y después viene un lunar, ese se llama Tunuk, y ese maneja 13 lunas en el año de 28 días. 364 días, si se hace la multiplicación, más un día que llamaban el día fuera del tiempo. Era un día dedicado a la meditación, un día dedicado a la contemplación, al esparcimiento de lo que representaba la naturaleza. Y uno más que nosotros sí también manejamos, que se llama Solkin. Ese es el calendario sagrado, es la cuenta de los días. Es un calendario, como decir, de adivinación. Entonces ese era el místico, el que ella habla, el que enfoca la parte en la que se conjunta la energía de la persona y lo que representan los sellos. Pues en esas épocas se hablaba de decir, cuando se presentaba una persona, decían, con el permiso de sus rostros y corazones, porque la presentación del nombre, como todo mundo tenía un conocimiento de lo que era cada glifo, cada tonal, sí. Entonces podía tener una lectura amplia.
Oye, tanta profundidad había en la presentación de las personas. Sí. Mucho respeto. Mucho respeto. Qué maravilloso. Es muy bonito porque hoy por hoy nosotros podemos decir, bueno, yo me llamo Marilu, pero no le representa nada a nadie. Es un nombre común. Sí. Pero que antes una persona dijera un nombre en maya, primero digamos que desde que nacía una persona, un niño, era todo un acontecimiento. Entonces tenía una lectura desde el día que nacía, y además como el día en el que nacía iba enfocado a lo que ese niño iba a ser de adulto. Por el simple hecho de conocer cómo el sello y el tonal que les correspondía, ellos podían enfocarlos y iban a ser buenos alfareros o astrónomos, o en fin, había diferentes sistemas para que ellos pudieran estudiar. ¡Qué increíble! Y llevar una cuenta. Así como el horóscopo, pero esto tiene, digamos, dos fuerzas, sello y tono, sello y número, digámoslo así. Son 20 sellos y 13 números. Igual el calendario azteca también tiene esa misma estructura. Entonces, cuando uno nace, tiene uno esa fuerza. Y eso es lo que ya se va entendiendo, las características de cada quien. ¿Hay prácticas todavía en Yucatán o en algún otro estado en base al calendario maya? O sea, todos estos rituales de nombrar a una persona y seguirle la pista en su vida, ¿se sigue dando o ya no? Sí. ¿Hay quienes sí? De hecho hay muchos, pues digamos, como distintos mayas, ¿sí? Existen los de Yucatán, los quichés, los cachiqueles, la Minalev, en fin, existen varios y cada uno de ellos tiene su dialecto. Y cada uno de ellos lleva su cuenta hasta ahora. Muy bien. Fuera de Yucatán, ¿qué otros estados tienen, toda esta ascendencia maya? Pues todo el sureste, incluyendo Guatemala y Chiapas, los incas llevan una parte de cuentas mayas. El Salvador, sí. Perú. Entonces sí se lleva. Al igual que aquí en México hay gente que sigue llevando el calendario que le llaman azteca. O sea, también se sigue preservando esa parte. Y los aztecas, los danzantes, los calpulis también hacen su ceremonia dándole la siembra del nombre. Y así como el bautizo en los católicos, la siembra del nombre. Se hace toda una danza con toda una serie de elementos. Muy bien. Sé que ustedes tienen un material, no sé si nos puedan platicar, porque está aquí en el USB, pero si nos pudieran platicar algo de lo que ustedes manejan cuando dan alguna charla, de esa secuencia que ustedes tienen ya muy elaborada, ¿qué nos podrían platicar? Lo que viene en esta son imágenes y también explicación de por qué se hace una estructura de un calendario, o más bien un sincronario. El porqué del sincronario, lo que explicábamos o lo que explicaba Marilu de las cuentas, porque son 13 lunas. Estas 13 lunas están conformadas de 28 días. Entonces, si vemos, tenemos 12 meses, sí, con unos días disparejos. Y aquí vemos que son 28 días y forman 52 semanas, son 28 días en cada luna, y son 13 lunas, y así nos sobra un día, que aquí le decimos la meditación, ¿verdad? Decías. Que así le decimos el día fuera del tiempo, o el día verde. Sí, fíjate que, volviendo otra vez a Luis Ernesto en el programa anterior, él hablaba de la importancia de la contemplación de la naturaleza, simplemente deleitarse con la naturaleza, algo que lamentablemente hemos perdido mucho, no sé si en otros países, pero en México creo que hemos perdido mucho.
de ese sentido de la contemplación, de lo que está alrededor de nosotros, la naturaleza. Y cómo los mayas le daban un sentido muy especial a la naturaleza. Así es. De hecho, hay todavía estelas y cuentas que reflejan que eran meditadores. Se dedicaban a trabajar la meditación porque de esa manera trabajaban su conexión con Dios. Era una manera de un encuentro espiritual. Iba más allá de solo un rezo o solo una práctica común, sino que trataban de encontrarse a sí mismos a través de la meditación, llegar a Dios. Digamos que tenían diferentes conexiones. Aquí en México Tenochtitlan, la mayor parte de los danzantes hacían una conexión con Dios a través de la danza. Era una meditación en movimiento. Eso significa que cuando tocaban el huehuet, que es el tambor que están tocando cuando se danza, hacían, digamos, el toque del sonido hace una vibración a 7.5 Hz, que es como la frecuencia del corazón. Entonces la unificación del corazón al latido de ese huehuet, se cree que se llega al corazón del universo, que es Dios. Qué interesante, nunca había escuchado esa explicación de por qué uno escucha el sonido, pero nunca se pone a pensar el significado y la profundidad de ese sonido. Y la danza y los movimientos. Es una meditación en movimiento cuando así se deleita la gente, porque a veces uno va a hacerlo como un deporte, pero cuando se toma la parte espiritual y se trabaja, es una meditación en movimiento. Pero los mayas llevaban eso más allá, porque ellos trabajaban desde su propio ser la meditación. Y la meditación, como decía, no solo era el arte del meditar, sino también era la contemplación. Entonces el que se presentaran frente a alguna parte del paisaje, hacer una contemplación, los llevaba a enriquecer su espíritu para tener una conexión con Dios. Qué sabios eran los mayas, no cabe duda. Pues sí, se dice que cuando sonaban el caracol manejaban 2 octavas. Decían que ni Beethoven alcanzó ese nivel. Entonces no importa el sonido que saliera. Sí, digamos que el simple tocar maneja de do a do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. El sonido. De lo que nos estamos enterando. No, y se siente uno. Es una vibración. Sí. Es el tocar. No es un sonido tan sencillo, o sea, tiene una gran profundidad. El escuchar el sonido de un caracol. Así es. El llamado a cualquier trabajo, a la ceremonia, al ritual, a la ofrenda, era un llamado a través del caracol, una sincronía. Sí. No sabía esto de las vibraciones y de, ¿cómo le llamas? De las octavas. Maneja 2 octavas en notas musicales. Lo que nos enseñan los mayas. Sí, es un conocimiento profundo, es muy amplio, es interesante. Hay cuentas que son muy importantes. A mí me vino a fascinar hace algunos años cuando llegué a Chichén Itzá. No tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer. Iba como todos, de turista. Llegamos y me fascinó ver la pirámide. Fue increíble, y que tiempo después me enteré que era una cuenta, ¿no? A ver, cuenta esto. Porque has utilizado la palabra cuenta o cuentas. Sí, esta pirámide de Chichén Itzá tiene, digamos, por los 4 lados escalinatas. Entonces tiene 91 escalinatas de cada lado. Entonces 91 escalinatas por los 4 lados que tiene nos dan los 364 días del año. Mira. O sea, ahí está. Los mayas, los números eran su fuerza. Y es todo. Y en las pirámides está 364. Y como estamos acostumbrados a hablar de 365, ese día faltante es la parte de arriba de las donde se encuentra, al menos está representado. El centro de la pirámide.
es la parte que representa el día fuera del tiempo. Entonces sí, en realidad van llevando, de hecho, esta pirámide de Chichén Itzá, el día de los solsticios, se ve como desciende una serpiente por la escalinata. Dentro de la escalinata tiene unas cabezas de serpiente, y el efecto de la luz que se proyecta hace que baje como si bajara la serpiente. Es bello estar en ese lugar ese día. ¿Por qué es tan cautivante ir a Chichén Itzá en el solsticio? ¿Es solsticio? Pero no solo Chichén, existe en muchísimos lugares de la Ribera Maya. Están muchos, o sea, en realidad apenas estamos empezando a descubrir como todos los lugares que existen, porque de alguna manera los atrapó la selva y quedaron ocultos. Entonces en este tiempo se ha ido haciendo un trabajo exhaustivo para recuperar todas las zonas arqueológicas que por mucho tiempo estuvieron pues ocultas, digamos. Porque, vamos, Chichén Itzá, que además es una maravilla del mundo. Sí. ¿Verdad? Es una de las 7 maravillas del mundo modernas. Pero tenemos Palenque, por ejemplo, allá en Chiapas. En Chiapas, que también es otro ejemplo de la cultura maya, muy importante. Es una tumba funeraria. Sí, el templo de las inscripciones es una tumba de Pacalbotán. Es como de las únicas comparada con las de Giza en Egipto, por el nivel de construcción que tiene y de importancia para todos, porque Pacalbotán era un astrónomo muy importante de esa época, que ha dejado como mucho de su legado en la lápida de la tumba, que es toda una enseñanza. Mira, nos falta conocer mucho de la historia de México, mucho. Pues a todos nos falta. Acabas de decir el nombre de una persona. Ya no únicamente hablamos de los mayas, ¿no? Dijiste el nombre de un astrónomo. Pacalbotán. Un gran maestro. De hecho, a mí me gusta mucho la cultura maya, porque en ese lugar hubo 2 gobernantes mujer. ¿En dónde? En Palenque. ¿En Palenque? Así es. La madre de Pacal y otra persona, unos periodos antes que él. Entonces, 2 mujeres gobernantes, con todo lo que implica el ser gobernante. Entonces, le daba mucha importancia a la labor que hacía la mujer. Mira, en pocas culturas. Sí. Y nosotros hemos tardado años en lograr que la mujer tenga el voto y pueda ser escuchada, ya hay igualdad de género, en fin. Y mira, los mayas, 2 mujeres gobernantes. Así es. Y apenas estamos empezando a conocer muy poco. O sea, relativamente tenemos muy poco en lo que se basa el conocimiento, como en los códices. Oye, Marilu, el año pasado, ¿sí fue el año pasado o el antepasado? Cuando se habló de que el calendario maya hablaba de que iba a ser el fin del mundo y demás. ¿Qué año fue? ¿El 12 o el 13? 2012. 2012, ¿verdad? 2012, sí. 21 de diciembre del 2012. 21 de... ¿Por qué hubo esa euforia social de que el mundo se iba a acabar de acuerdo con las predicciones mayas? Pues se generó todo un movimiento a partir de eso, ¿no? Y mucho era amarillista, ¿no? Se decía que se iba a acabar el mundo y que iba a haber una gran destrucción y mucho de esas cosas. Pero lo que en realidad se terminaba era el ciclo de una cuenta. Una cuenta que le llaman la cuenta larga, que abarca 26,000 años. Entonces, no es cualquier evento, ¿eh? No. Eso. Entonces, para el 21 de diciembre se cerraba un ciclo de una cuenta de 26,000 años. Pero además se hacía, digamos que un cierre de otras 2 cuentas. Una cuenta solar que es de 22 años, pero que para este ciclo eran 11. Y una cuenta que generaba el último de 13 bactunes, que era de 5,200 años. Entonces, como se
se iba a hacer el cierre de esa cuenta, pues todo el mundo decía que pues iba a generar como muchos conflictos. No acabábamos de entender que era un paso, una transición para una nueva cuenta, un nuevo camino espiritual. Lo que es no saber. Lo que es no saber, y entonces elucubrar, y como tú dices, esta noticia era, no sé si de carácter mundial. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Porque los mayas se hablan en el mundo, no nomás en México. En todo el mundo. Qué sabios eran los mayas. ¿Cómo lograban tener tanta información, tantos conocimientos? Lo acabas de decir, ellos manejaban mucho los números. ¿Cómo lograron ser tan sabios? Nosotros manejamos el sistema decimal y eso no nos lleva como a mucho. No abarcamos demasiado. Y su sistema de ellas era vigesimal. Entonces manejaban cuentas de miles. Entonces eran muy sabios en ese sentido, pero además existen todas las estelas que están representadas en cuentas de catunes, que se manejan cada catún algo así como cerca de 400 años. Entonces, si nosotros vamos que manejamos las cuentas de 10 en 10, pues no llegamos, llenamos hojas y hojas y no sabemos nada, ¿no? Y ellos hacían números exponenciales. Entonces sí, sus cuentas eran grandes. ¿Nos puedes explicar un poquito más de qué es una estela y qué es un catún? O has empleado algunas palabras que los que no sabemos de cultura maya son novedosas. ¿Nos puedes explicar? Sí, necesitaríamos como ver una gráfica para que fuera un poquito más entendido, pero sí, trataré de hacer una parte. Digamos que los mayas manejaban dentro de los calendarios las cuentas que llevaban 20 glifos por 13 tonales. Los tonales eran numerales, que iban enfocados, digamos que en el cuerpo, se manejan en el cuerpo. Nosotros tenemos 13 articulaciones mayores. Que van 13 articulaciones mayores. O sea, articulaciones tenemos muchas, las pero rodillas, mayores que las se mueven. caderas, las muñecas, los codos, los hombros y el cuello. Se cuentan los 13. Uh-huh. Ya. Y entonces los 20 tonales vienen reflejados en los 20 dedos que tenemos. Así es. Entonces, digamos que nosotros somos un ejemplo de todo lo que es número. Digamos que tenemos nosotros un calendario, un sincronario, una sincronía de cuenta. Tenemos 20 dedos por 13 articulaciones, nos dan los 364 días del año. Y un día de meditación tenemos 365. Pero digamos que dentro de sus cuentas manejaron los numerales de acuerdo a decir, por ejemplo, que su sistema numeral era en base a punto y raya. Entonces, punto y raya. Sí, el punto representa el 1, 2 puntos 2, 3 el 3, 4 puntos y hasta el 5 viene la raya. Posterior al 6 es raya y punto. Y es pues muy sencillo de aprender. ¿Sí? Pero llegando al 20, el 20 representa una concha. Entonces digamos que para hacer secuencias, este 20 se pone en la concha, digamos que subimos un nivel y el siguiente número que sigue es otro 20. Y así llevaban escalas de niveles. Por eso sus números eran muy elevados. Y bueno, pues sí. A ti en lo personal, ¿qué te ha enseñado la cultura maya? ¿Qué enseñanzas te ha dado en todo el estudio que has llevado ya por varios años? Pues a mí me ha dejado mucha satisfacción porque digamos que ha cambiado mi concepto de vida. Me ha ayudado mucho a entender la esencia de comprender todo lo que es la glífica maya para sacarle a alguien su tonal, digamos su sello, su tono, y a partir de eso darle la lectura que se daba en otro tiempo como la parte espiritual. Eso ayuda a que las personas tengan un autoconocimiento. Yo le decía hace un momento que las personas podían hacer esa presentación de rostro y corazón en base a decir solamente
su número y su tonal, porque todos los demás ya tenían una lectura de lo que era, entonces ya podían saber si su rostro y su corazón, de acuerdo a eso, sabían qué esencia manejaba, su carácter, su formación, todo. Era como leer la carta astral. Sí. Pero en maya más amplio, porque en la carta astral manejamos solamente 2 horóscopos y aquí tenemos 260 posibilidades de tener un kin. ¿Y las consultas en dónde creo se pueden hacer? Porque lógicamente sí me interesa. Mira, me interesa porque los seres humanos siempre estamos buscando algo de nosotros, de nuestro ser, de lo que podemos ser todavía inclusive. Aun cuando tengo 67 años, pero todavía creo que mientras Dios me dé vida, algo podemos hacer. Y yo creo que es muy importante este conocimiento tan sabio de los mayas. Yo quiero suponer que desde que nacían los seres humanos iban... a ver, hay chat. La que lea mejor, lo puede leer, por favor. A ver, ¿qué dice? Carlos Rodríguez, los mayas representaban su ambiente y se crea una armonía. Nosotros, ¿por qué no respetamos? Ay, no, ya. A ver, no respetamos. Es la... ¿Por qué no respetamos la educación? Se pierde esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué no respetamos el ambiente y la naturaleza, supongo? Parece ser así, porque no lo entiendo, como se corta la a ver. Sí. Otro día que seamos más... A ver, otra vez, entonces, por favor. A ver, otra vez. No respetan, sí. Sí. Entonces hay que leer lo de arriba. Otra vez, ¿qué dice? Que no respetamos el medio ambiente y no se crea una armonía, o... Dice, los mayas respetaban su ambiente y se crea una armonía. Los mayas respetaban el ambiente y se creaba una armonía. ¿Es la educación o sencillamente no hay valores? ¿Qué creen ustedes? Felicidades por su programa. Ay, qué padre. Carlos Rodríguez. Ey, ¿Tú contestas? Pamela, ¿no creen que dar mayor difusión a nuestras zonas arqueológicas podrían ayudar a cuidarlas mismas? Pues sí hay muchos turistas en las zonas arqueológicas y yo veo que no se les da mucha importancia filosófica. Saludos a la familia Ordóñez Rosete de Amecameca, Pamela. Bueno. Ese de comercial. ¿Para quién fue? Pues para ellos, saludos a su familia. Muy bien, está bien, de acuerdo, muy bien. Cruz Silva, ¿qué sugieren para difundir estos conocimientos a los niños, ya que son la siguiente generación? Qué importante. Yo digo que sí tenemos una tarea, tanto Marilú como yo nos hemos hecho la tarea. Sí. En el programa anterior habíamos comentado que cómo había surgido Shukmayab. Sí, Shukmayab. Entonces fue con ella precisamente que queríamos hacer esta escuela. Muy bien. Por lo tanto, bueno, pues ahora sí es el comercial de que pues ella da también clases de calendario maya y en Shukmayab también se dan las clases de calendario maya. ¿Cómo se llama la colonia donde están ustedes? En la Simón Bolívar. La Simón Bolívar, en la delegación de Luciano Carranza, cerca de la estación del Metro Aragón y Banco Comercial, cerca de Soriana. Coronas 26. Coronas 26, colonia Simón Bolívar. Fíjate, a ver, va el comercial otra vez. Entonces, no, pero de todos modos, ahora sí que aprovechando este espacio, eso es lo que yo veo la importancia de traerla a ella. Sí. Creo que a mí la vida me ha llevado a otros distractores que no me he enfocado tanto como ella ha estado aprendiendo más.
ha avanzado más en toda esta filosofía. Muy bien. Pero creo que es muy importante el difundir, y eso es lo que digo hoy, antes y después, y quedito y fuerte. Amor a la tierra, respeto a la tierra. Sí. Que hablábamos de la nosfera. Hay que hacer acciones de cuidar el agua, cuidar las energías, cuidar a la tierra, dejar de tirar basura en lugares inadecuados, reciclar, todas esas actividades que ya nos las sabemos, ecológicas. Pero que no las aplicamos, tristemente, muchas personas... Es muy triste, yo he visto que unos carros de lujo bien bonitos y tiran la basura a la calle. Eso es un... escupirle a la tierra. Es cierto, escupirle a la tierra. Mira, me pareció muy interesante el hecho de que hablemos de los niños. O sea, ¿cómo le podemos transmitir a los niños todos estos conocimientos? De la manera más sencilla, porque el aprender esta parte de la cultura maya, así como lo enseñamos, es como para niños. Es mediante hacer ejercicios, colorear. Cuando nosotros hablamos de colorear, estamos proyectando la imaginación, y se habla de que puede llevar a una persona a moverse a esta cuarta dimensión por el modo de manejar los colores. Entonces, ¿qué días o qué horas estás dando estas clases ahí en Chuc Mayab? Apenas nos vamos como a organizar. Estuvimos dando algunas clases ya tiempo atrás, y yo, por ejemplo, voy, digamos, si en algún lugar juntan un grupo, yo me desplazo más. Tómalo muy en cuenta. ¿Quieres dar, por favor, otra vez el domicilio, el teléfono, puntos de localización de ustedes, en Facebook inclusive, para que los que se interesen? Tenemos el Face de Chuc Mayab. Chuc Mayab se escribe XOOK guión medio Mayab. ¿Sí? Para buscarlos en Facebook. En el Face. Y sí, tenemos varios eventos, de repente exposiciones y muchas cosas así. Entonces sí queremos seguir difundiendo esta filosofía, y eso, importante. Creo que una vez Slay me lo comentó en este espacio: apague la televisión y pónganse a jugar. Sí, es verdad, es cierto, eso lo dijo. Yo decía, apague la televisión y pongámonos a jugar ajedrez, pongámonos a jugar patoli, pongámonos a jugar calendario maya. Eso, tomar conciencia. Debemos de tomar conciencia quiénes somos, qué somos, a qué venimos. Oye, Raquel, Marilu, entonces si hubiera alguna invitación de nuestro auditorio, a lo mejor no todo el mundo puede ir a la colonia Simón Bolívar. Sí, Simón Bolívar, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor sí es más fácil que una persona se desplace a algún otro lugar y poder dar alguna charla con personas que estén interesadas. Así es. Hay páginas web también que tienen mucho de estos conocimientos. Tienen su espacio de biblioteca y hay muchos libros de los que hemos leído, unos más, otros menos, y así. Entonces, pues uno luego se hace autodidacta y uno le va buscando y le va viendo y le va leyendo y así. Pero es diferente si a uno ya le dan una guía de conocimiento. Es importante. Porque a lo mejor yo puedo meter a investigar andar navegando ahí en... Sí, como que luego uno dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué? Y uno pero dice, si ya uno ya tiene una guía de parte de ustedes, va más orientado el conocimiento. Sí, porque ahí dice, ¿quieres sacar tu kin completo o resumido? Y pues uno, completo. Y uno le salen un montón de glifos, que la familia, que la luna, que la runa, y dice, ¿y qué hago con todo Exactamente, esto? ¿qué hago con todo esto? Sí. Se requiere una interpretación. Sí. Que eso es lo que tú sí haces. Sí, yo sí me desplazo para, si se juntan algunos grupos, sí doy algunas pláticas. Muy bien. Sí. Las pirámides. ¿Por qué son tan importantes las pirámides como Chichén Itzá, por ejemplo? Pero no solo esa, hay demasiadas. Por ejemplo, en Tulum está una área que además tiene una playa fantástica, ¿no? Sí. O sea, después de ir a conocer la playa y estar ahí, pues pasemos a ver la parte más importante, que es el área, la zona arqueológica. Porque no es únicamente la parte que se ve en las fotografías, en Tulum. Es amplio.
Sí. Pero Tulum tiene unas, digamos como unas bardas así, pequeñas. Todo el mundo decía, pues, ¿para qué hicieron este tipo de cosas? Si en Europa, pues no sé, las protecciones hacia los castillos eran de 2-3 metros, esto no mide más de 1,20 centímetros o menos. Sí. Eran marcadores del sol. Marcadores Del sol. Entonces, digamos que llevaban el registro de cuando el sol se salía en la mañana en el oriente y ahí marcaban. Y la otra que estaba del otro lado marcaba el poniente. ¡Qué increíble! Entonces llevaban un recorrido en el año del sol. Entonces son muchos lugares. Yo creo que al sol. la gente debería como de interesarse un poquito más. Hace rato veíamos, si mal no recuerdo, Carlos decía, ¿por qué no nos armonizamos? Y yo creo que sí. La importancia de esto es generar una armonía entre la gente y la naturaleza. Los mayas sí la tenían, porque incluso cuando llegaban a cazar animales, hacían todo un ritual de pedir el permiso para que ese animal fuera sacrificado y fuera el alimento de esa comunidad. Y nosotros hacemos matanzas indiscriminadas de animales que genéticamente ya están modificados y que eso nos viene a repercutir en la salud, ¿no? Porque a final de cuentas venimos comiendo como todo lo que les dan de alimentos ya transgénicos y alterados y lo que sea. Ayer vi una nota en internet de personas de manera clandestina le quitan los colmillos a los rinocerontes y cada colmillo lo venden en $1,000 y se ve un grupo de veterinarios, hombres y mujeres relativamente jóvenes, tratando de sanar a este rinoceronte. A propósito de la armonía con la naturaleza, no es lo mismo decir vamos a cazar porque necesitamos alimentarnos, pero además con un ritual de agradecimiento Así es. a ese animal que va a ser parte de nuestro alimento, y no la caza desmedida, despiadada, como fue el caso de los búfalos en Estados Unidos, que mataban de una manera impresionante los búfalos. Las ballenas, los delfines, ¿cómo las matan nomás porque sí. Fíjate cómo el tema de la armonía, estoy sorprendido de nuestro auditorio. Cómo el mismo auditorio obtiene conclusiones tan importantes, con puntos tan esenciales como este de la armonía. Se dice fácil. Si lo vemos a nivel social, yo me pregunto, ¿esta Ciudad de México es una ciudad que vive en armonía? No. No, ¿verdad? Definitivamente no. Es que tiene muchos distractores. Está, como vuelvo a repetir, la televisión. Están todos los aparatos que hay de moda. Para trasladarse de un lado a otro, pues uno se ocupa mucho tiempo. Uno se estresa, se maltrata entre nosotros. El estrés del trabajo, la economía, todas estas son distractores. Las noticias tan agresivas que nos pintan. Entonces se nos olvida de jugar con nuestros hijos, se nos olvida de disfrutar de la vida. Con mayor razón nos vamos a olvidar del árbol que está afuera de mi casa. Claro. Tema de armonía. Estoy sorprendido de veras del impacto en nuestro auditorio. En base a toda esta filosofía, este conocimiento maya, esta manera de vivir de los mayas. La armonía se generaba porque además llevaban como todo un ciclo, todo eran ciclos en la vida, en el año, y entonces aquí pues no era la excepción. Y parte de esto es porque, digamos, tenían un acoplamiento con la Tierra, con el Sol, con la Luna, los planetas, porque los conocían. Y mucho de esto se enfoca en el calendario que manejamos como el Tunuk, a las cuentas de la Luna. Y hoy por hoy sabemos que la Luna
ejerce un poder electromagnético sobre la Tierra, y ese poder electromagnético genera que mueva las mareas de las aguas, de los ríos, lagunas, mares, etcétera. Pero nosotros también somos el 75% de agua en el cuerpo. Entonces, esos campos electromagnéticos generan también un movimiento en nosotros, que si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, todo lo que se mueve en aguas son emociones. Entonces, digamos que si nosotros estamos recibiendo ese generador de la luna hacia nosotros en campo electromagnético, pero además tenemos las emociones y nuestra conducta muy alteradas, pues somos el reflejo de eso, ¿no? Por ejemplo, para cortar una planta que nos sirve de medicina, hay que saber en qué fase de la luna se puede cortar. Para hacer una cirugía, un corte del cuerpo, hay que saber la fase de la luna para poder tener mejor recuperación. Entonces sí hay que tomar en cuenta. Yo creo que tenemos que hacer muchas consultas contigo, Marilu, ¿eh? Fíjate cómo pasamos al campo de la salud. Así es toda armonía. Todo genera armonía. O sea que la luna afecta a todos los habitantes que estamos en la Tierra, no solamente los seres humanos, sino a todos. A todos. Entonces, si no respetamos el agua, yo hago hincapié, si no damos un respeto al agua, no damos un respeto a nosotros mismos, porque el agua es el reflejo de nuestras emociones, de uno mismo. Hay un canto mexica que dice: mi cuerpo es la tierra, mi sangre es el agua, el viento es mi aliento y el fuego es mi espíritu. Entonces decimos, las emociones es parte de esa luna, esa agua. Hay estudios que se han hecho de cómo se forma el agua dependiendo de nuestras emociones. Entonces, eso, vamos a empezar a respetar el agua. Si nos estamos bañando, agradecerle a nuestra hermana agua que nos está limpiando. La tomamos, hacemos muchas cosas con el agua. Entonces hay que respetarla, igual que a nuestra madre tierra. Así es. Somos lo que comemos, decimos. Entonces, somos lo que comemos, es cierto. Y desde ahí empieza la armonía para todo. La armonía con la naturaleza, con el cosmos, con la gente, con el universo. Por eso la cultura maya es tan amplia y vasta en ese conocimiento, porque tenían una conexión con la esencia de los elementos, la esencia del fuego, del agua, del viento, de la tierra, y que además lo manifestaban en rituales de ceremonias, en agradecimiento a cada elemento por existir y darles lo que ellos le pedían, que era vida, alimento, todo lo que representan los elementos. Pero además era yo creo que era un ritual diario de los mayas, algo que luego se nos olvida a los seres humanos, el agradecimiento. Yo no sé cuántas veces al día lo hacemos o no lo hacemos, de agradecer. Es que desde el simple hecho de comer, tenemos nuestro plato enfrente y nos disponemos a comer. No caemos en la cuenta de que lo que está ahí se ofreció para que nosotros sigamos vivos. Ya sea un bistec, va a ser un cacho de cadáver, perdón la expresión. Sí. Si es una lechuga, de todos modos, aunque tenga células todavía vivas, se están ofreciendo, se van a morir para que yo siga viviendo. Es cierto. Entonces hay que agradecerle a las células de ese alimento porque yo siga viva. Entonces es agradecer que el sol sigue, que la tierra nos sigue dando, que seguimos respirando y tenemos alimento. Y además pensar en todas aquellas personas en el campo que dedican un esfuerzo. Aquí lo ha dicho mi hijo Luis Ernesto. Dice que él hizo prácticas en el campo y dice, si los albañiles se cansan,
porque la albañilería es muy pesada. Es muy pesada. Dicen, no, en el campo, ahí se raja el más valiente. Sí, es Porque muy pesado. a la hora ya estás, como él decía, ahora ya estás con ampollas, ya el trabajo del campo es un trabajo Exhaustivo. exhaustivo. Es estar bajo el sol, y si uno está deshiervando, pues con el machete, y si uno está preparando la tierra, pues hay que estar agachado, y si uno está cosechando también, dependiendo de lo que uno trabaje, pero es muy pesado. El sembrar maíz es muy complicado. Digamos que el café, pues ahí están las matas, y aunque tiene su otro proceso, pero ahora sí que yo no sembraría maíz, aunque sí, pesado que es. yo lo veo así. No sé, que igual en el público vean que los que saben cómo es el trabajo Porque del uno se come unas maíz, tortillas muy ricas, sobre todo recién hechas. y que también tiene su filosofía y su porqué de todo, y el porqué de la tortilla y todo eso. Es algo muy interesante también. ¿Quién quiere platicar de las tortillas? Del maíz. Del maíz. El maíz, Sí. del momento de la siembra, tarda 104 días en su crecimiento. Y posterior, cuando ya llega la cosecha del maíz, tiene 260 granos. O bueno, eso fue como mucho tiempo, porque hoy tenemos muchos transgénicos. Sí, pero es cierto. hablamos de que las cuentas de hace tiempo eran 260 granos más 104 días de crecimiento, 364 días más el agradecimiento al alimento. Ya. Sí. El 52 es un número importante. Son 52 semanas de un año, en un año. Así es, entonces... O sea, tan importante además ha sido el maíz en la vida de los mexicanos. Así es, sí. Sí, representa todo un evento, la siembra y la recolección para ambas culturas, mexica y maya, o no sé dónde se siembre toda la parte del maíz. Pero sí representa una cuenta, representa pues la base de la alimentación, ¿no? Por decir, para los mayas era la alimentación y la moneda de intercambio era el cacao. El cacao. El cacao. Entonces esa era como la manera se manejaba mucho el trabajo del trueque. Hoy en día hay algunos lugares que están tratando de experimentar este nuevo sistema, debido a que, bueno, pues todo el mundo ya no ve la puerta con todo lo que representa la economía. Circulando, es cierto. Y entonces se están volviendo a tener este tipo de eventos que es el trueque, en el que si yo fabrico bolsas, zapatos, qué sé yo, pues lo cambio por si alguien hace alguna artesanía o tiene alguna siembra de hortalizas. Se llevan en algunos lugares a cabo ya trabajos de trueque. Pues José también ha hecho ese tipo de intercambio con sus productos orgánicos. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que es algo a lo que debemos apostarle en el futuro, ¿no? Sí. Porque a veces no se tiene como el dinero para hacer las cosas, es cierto, y cierto. este sistema del trueque pues vendría a ayudar a muchas familias. Claro. Y regresando con lo del maíz, los granos se separan y se ponen a cocer. Digamos que cada grano es un individuo. Se cose, se muele, entonces se unifica y se hace la tortilla y se hace la comunión. Mira qué significado tan maravilloso sobre la Sí, tortilla. Ahora la tortilla. Es la unión para dar alimento. Mira, qué simbolismo tan hermoso como para decir, es que es una comunión, o sea, se comparte. Es una comunión. Sí. Muy bien, muy bien. Me gustó eso. Sí, entonces en el campo hay muchas maravillas, armonías, secretos. Y yo que he estado con los indígenas, con la sierra y todo eso, sí es una experiencia muy bonita el sentir la esencia de los árboles, el sentir el sudar de la tierra cuando hace mucho calor y llovió y todo eso. El sudar de la tierra, es cierto. El amor que hay en la interacción del amor entre la neblina, la lluvia, con la madre tierra. Son eventos
muy interesantes, muy poéticos, diría yo. Sí. ¿Qué otras enseñanzas nos puedes compartir que tú has aprendido? Hay muchísimo para compartir, muchísimo. Queríamos hablar acerca del temazcal, que tiene que ver por con favor, claro, el temazcal, con claro. lo de la tierra y esto, la armonía que uno tiene y que... Sí, el temazcal hoy en día también se sigue haciendo en muchas partes de la República, e incluso aquí en el distrito hay varios lugares que manejan temazcal. Bueno, Raquel está próxima a montar una. Ahí en la cafetería van a un poner espacio temazcal. alternativo Con las piedras y, o sea, aparte de clases de ajedrez y todas estas cosas, si queremos, hay un pequeño espacio en un jardín. Lo quieren hacer un temazcal. Queremos poner un temazcal ahí. Un área de temazcal. A ver, platica del temazcal. ¿Qué significado tiene el temazcal? No solamente son las piedras y el calor o el sudar. Pues tiene muchas representaciones. Digamos que cuando se habla de un temazcal que tiene en su base como forma cuadrada, representa el aspecto masculino. Hay muchos lugares de la República, yo podría hablar de algunos de Veracruz, que se maneja como algunos cuartos de baño, que son cuadraditos, y esos son los que representan la parte masculina. Todo aquel temazcal que es circular, como una bóveda, ese representa la energía femenina. Es como entrar al útero, al vientre de la mujer. Entonces, digamos que cuando se mete un temazcal de ese tipo, es como regresar al vientre, al útero donde se gestó una vida. Entonces tiene un simbolismo porque se manejan, en algunos lugares, la gran mayoría maneja lo que llaman 4 puertas, que es la apertura para meter las piedras. De entrada se manejan por cuentas, primeras 13 piedras, y se abre la puerta que se llama la del oriente, que es la puerta del fuego, la puerta de Quetzalcóatl, que es la luz. Después se abre la puerta, se meten otras 13 piedras y manejamos la puerta del norte, dentro de la tradición maya, porque de Mexica van de oriente a poniente, de norte a sur. Nosotros como en maya vamos dando en círculo, en espiral. En sentido contrario a las manecillas del reloj. Sí es. Entonces entramos puerta del norte y ahí se maneja digamos a Tezcatlipoca, que es otra esencia de como parte que representa el inframundo o la muerte. Y después vamos al poniente. Tezcatlipoca. Sí, al poniente, y ahí se maneja Xipetotec, que es una entidad que sería como el descarnado, como la parte, pero manejamos la energía de la mujer que muere en el parto. Esa era una representación de las mujeres guerreras, digamos, que llegaban a morir en el parto, se les daba ese nivel como de guerreros. Y posterior a la puerta del sur, que ahí está Huitzilopochtli, y entonces ahí es la cuarta puerta, digamos que la gente que aguanta las puertas, porque hay quien le pone calor, en serio, la idea es aguantar esa parte del calor, porque es como todo el proceso de gestación. Sí. Oye, Marilu, creo que alguna vez he escuchado que los hipertensos no es recomendable que entren al temazcal. Pues no, porque bueno, hay diferentes niveles. Sí, la gente puede entrar, y digamos que el que corre el temazcal tiene que tener parte del conocimiento médico, de mínimo en herbolaria o en técnicas como de respiración o de reanimación, porque no todas las personas están como aptas para entrar, y hay quien se llega a panicar. Así, ¿verdad? O sea, el que aguanta las 4 puertas... Entonces, ¿es un guerrero? Es un guerrero, ¿verdad? Bueno, hay niveles, ¿verdad? Porque hay quien corre temazcales para niños y son muy relajaditos, eso y son muy tranquilos. Sí. Pero para personas de la tercera edad también. Sí, depende mucho de quién corra esta parte del temazcal, ¿no? Y cómo sea su sistema de dar esa parte de medicina.
Ah, tenemos más chats. A ver, ¿qué dice el chat? Tere Paz, saludos desde Puebla, ¿dónde puedo encontrar la información que están dando? Ah, ¿quieres dar algún dato? ¿Algún link? ¿Alguna página web? Pues puedo darles mi correo y me Y que pueden te escriban. escribir. Perfecto, ¿cuál es? Es Mari Lulu, Saludos con I latina. de Perú. Órale. Ay, Mari Perú. Lulu. Mari Interesante Lulu, tema. MTZ como Martínez, MTZ, @ ¿sí? Gmail. Está apareciendo en el cintillo. Que está apareciendo en el cintillo, dice. Ah, perfectamente bien. Los que están viendo el programa, entonces ya está ahí tu correo. Ya. Perfectamente bien, perfecto. Muy bien. Entonces me pueden escribir y yo puedo... Dar esa información. Muy bien. O a Raquel también. De acuerdo. Y como decía, están unas páginas web de Tortuga, o si no, 13 Lunas. Ahí también hay mucha información con respecto a lo del calendario maya. Bueno, a ver, ¿qué? Saludos de Perú, interesante tema, muy hermosa la cultura maya. 13 marzo 14. A ver, ¿hasta dónde estamos llegando? Pues qué emoción. ¿Hasta dónde es la magia del internet? Vamos los incas, pues sí. Bueno, Sí, Pachamamá, fíjate. Entonces, sí, yo qué creo que- bonito. estoy sorprendido. Estoy sorprendido, Pues de veras. muchos saludos a Perú. Sí. Pues a sí, todos sí. los que han escrito. Sí, claro. Pero fíjate, porque Pachamamá, lógicamente, tiene un origen que te lo explicaste. Andino, sí. Sí. Inca. Inca. Peruano. Peruano. 2 minutos. ¿Con qué quieres cerrar? Muchas gracias. Qué bueno que hay gente que nos escucha. Sí. No sí. espero Estoy sorprendido gratamente. que estos mensajes que uno trae desde el corazón Sí. sean alimento espiritual para mucha gente. Sigue siendo el mismo mensaje: amar y respetar a la tierra. Creo que eso es algo esencial para que uno tenga ese mismo respeto. La vida da buena fortuna Sí. cuando uno respeta al entorno. Muy bien. Marilu. Pues dar las gracias que se dan la oportunidad en estos espacios para que podamos compartir un poquito y además aprender, porque todos aprendemos, ¿no? Sí, es y cierto. compartimos lo que se puede. Porque es... Yo soy el agradecido con ustedes dos. Muchas gracias. ¿no? Muy Muchas agradecido, gracias. de veras. Isabel, muchas gracias por todo tu apoyo, gracias por toda su gran participación en este programa. Tengan la seguridad que el día de hoy ha sido muy estimulante todo lo que ustedes han dicho en el chat, y además esto nos estimula para poder seguir elaborando temas que puedan ser interesantes para ustedes. Muy amables por su presencia, atención y participación. Nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo martes. Pásenla bien, hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.